Ya, buen día, compañeros, profesora. Nosotros nos ha tocado exponer lo que es traumas obstétricos, mecanismos de lesión y lo que es características clínicas. Los integrantes de este grupo son Córdoba Castillo Gelson, Flores García Omar, González Neira Wilson, Medina Cruz Grey, Moretti Clavijo Clarita y Solís Tejada Soraya. Siguiente diapositiva. Ya, vamos a empezar con lo que es traumas obstétricos. Ya, bueno, tenemos lo que son los desgarros vulvovagino-perineales. Dice que son laceraciones de la madre que se producen con alguna frecuencia en el parto. Los desgarros perineales se acompañan de lesiones de la vagina y la vulva, excepto lo que son los más superficiales, que pueden lesionar el anal y la mortalidad de 3 al 5%. Dice que existen lo que son factores predisponentes, los que son maternos y fetales. Dentro de los maternos se encuentran lo que es la primiparidad asociada a estos desgarros. Lo mismo sucede con la estrechez de la vulva, un perineo poco elástico. Distintos autores han mencionado el antecedente de desgarros en partos previos, como también a las cicatrices de episiotomía como causa importante de lo que es la laceración del esfínter anal y del recto. Hay quienes atribuyen a la episiotomía realizada en el parto actual, en particular a la mediana, de igual importancia. El edema perineal, si no se le ha observado bien y no se protege el perineo en el periodo expulsivo, puede ser responsable de lo que es la lesión perineal. También el descontrol de la parturienta en el periodo expulsivo, cuando realiza pujos incontrolados, puede favorecer a la producción de estas lesiones, ¿no? En lo que son los factores prefetales, tenemos circunstancias que distienden exageradamente el periné. Están fuertemente asociados a su relación, como en la macrosomía fetal, las presentaciones de flexionadas, el bregma y rendimiento de la cabeza última. Entre los factores desencadenantes, el uso de forces ha sido identificado como un factor de riesgo en la producción de desgarro de tercer o cuarto grado y otros hacen responsables de estas lesiones a la ventosa extractora por lo expresado y se recomienda el uso del aparato instrumental cuando la indicación es precisa y están dadas todas las condiciones obstétricas, ¿no? Bueno, el desprendimiento de la cabeza en forma brusca porque no se han tomado las precauciones en el nacimiento suave de la cabeza y la protección perineal, así como la salida de los hombros en inversa, pueden ser la causa también de los desgarros. Clasificación se pueden clasificar en primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Dentro del primer grado es la laceración que toma la horquilla, piel y vagina sin lesionar lo que es el plano muscular. En el segundo grado, además de las lesiones de la piel y mucosa, se agrega el plano muscular, el bulbo cavernoso y transverso superficial. En el tercer grado, así se ve lo que es la laceración que, además de las lesiones del desgarro de segundo grado, lesiona el esfínter anal. En cuarto grado, el anterior se agrega la rotura de la pared anterior del recto. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver lo que son los traumatismos neonatales. Ya, dentro de los traumatismos neonatales tenemos los que dice que son lesiones que afectan a recién nacido derivados del trabajo de parto, asociadas o no a maniobras obstétricas, ¿no? Tenemos primero lo que son factores de riesgo, tenemos factores de riesgo fetales, maternos, ovulares y latrogénicas. Dentro de los fetales tenemos lo que son macrosomía, embarazos múltiples, presentaciones anormales. En lo que son factores maternos tenemos lo que es primaparidad, precoz o tardía, gran multiparidad, estrechez del canal vaginal, alteraciones de la dinámica uterina. Dentro de los ovulares tenemos lo que son oligoamnios, prosidencia del cordón,
placenta previa marginal. Y en el último factor de riesgo, lo que son maniobras obstétricas inadecuadas, oportunas o mal realizadas. Ahora, también estos traumatismos neonatales también tienen su clasificación, que se clasifican en 6. Traumatismos cutáneos, traumatismos musculares, traumatismos osteocartilaginosos, lesiones del sistema, traumatismo del sistema periférico y lo que son lesiones de órganos internos. Siguiente diapositiva. En los traumatismos cutáneos tenemos lo que son petequias, adiponecrosis subcutánea y laceraciones. Dentro de las petequias son pequeños hematomas que aparecen en la pared fetal, en la parte fetal presentada, ¿no? Son causadas por un brusco aumento de la presión intratorácica y venosa durante el paso del tórax a través del canal del parto. Dice que no requieren tratamiento y desaparece instantáneamente dentro de los 2 o 3 días. En lo que son adiponecrosis subcutánea, dice que se caracteriza por una lesión indurada y circunscrita en la piel y tejidos adyacentes, con y cambios en lo que es la coloración y variable en el tamaño, sin adherirse a lo que son los planos profundos. En las laceraciones dice que no es frecuente observar heridas cortantes por bisturí, especialmente recién nacidos por cesáreas, y la ubicación más frecuente es el cuero cabelludo. Siguiente diapositiva. En lo que son traumatismos musculares tenemos al hematoma del esternocleidomastoideo. Dice que aparecen partos traumáticos especialmente en podálica y en aquellos en los que hay hiperextensión del cuello o con aplicación de forces o espátulas. Dice que el examen físico aparece una tumoración en el tercio medio oscuro, indolora, lateral y fácilmente visible desde la segunda semana de vida. Bueno, esta ha sido mi participación y los siguientes clasificaciones las expondrá mi compañero Omar Flores. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a seguir con lo que es el traumatismo osteocartilaginoso, ¿no? Aquí tenemos lo que es el cefalohematoma, que aparece en el 5 a 2.5% de los recién nacidos vivos. Consiste en una tumoración blanda visible a partir de los 2 o 3 días posparto. Su origen es una extravasación de sangre su perióstica, siendo más frecuente en el parietal derecho, se manifiesta como una masa fluctuante, asintomática y generalmente única, circunscrita por suturas craneales y replicando la forma del hueso afectado, como se logra ver en la imagen. Aquí también tenemos lo que es el caput succedaneum, que es una lesión muy frecuente que consiste en edema o tumefacción que aparece en la zona de presentación en los partos cefálicos. Aparece inmediatamente tras el parto y puede sobrepasar la línea media y las suturas, a diferencia del cefalohematoma que respeta las suturas. Aquí no precisa ningún tratamiento y remite hacia la segunda semana posparto. Aquí también tenemos lo que es las fracturas craneales, que son infrecuentes debido a que los huesos de los recién nacidos están poco mineralizados y son más comprensibles. También tenemos lo que son las fracturas de la clavícula, que es una lesión ósea más frecuente, produciéndose entre el 1 y el 2% de los recién nacidos vivos. Se produce por la dificultad del paso del diámetro biacromial por el canal del parto. Aquí también tenemos lo que es la fractura de los huesos largos. Las más frecuentes se producen en el húmero y en el fémur. Se producen por mediante la atracción de partos distóxicos y presentación podálicas. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ya, aquí tenemos lo que son las lesiones del sistema nervioso central. Aquí se dice que son fundamentalmente hemorragias intracraneales, constituyen de las más graves lesiones que pueden presentarse. De acuerdo al tipo de hemorragia, se pueden dividir en hemorragia subdural y hemorragia subnoidea.
La subdural es la menos frecuente, pero la más grave. Se produce con mayor frecuencia en partos rápidos, en primíparas, debido a la aplicación de forceps. Y aquí tenemos también la hemorragia, que es su aracnidea, que es la más frecuente, es en el 30%, y es secundaria a situaciones de hipoxia por mecanismos venosos. Aquí también tenemos lo que es la hemorragia periventricular, que es una lesión, esta lesión es típica de los prematuros y se asocia a situaciones de hipoxia también. Tenemos hemorragia cerebelosa, que es muy infrecuente, pues se da por mecanismos anóxicos. Tenemos lesiones medulares que se asocian a partos de nalgas, partos prematuros y aplicación de forceps. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos lo que son los traumas del sistema nervioso periférico. Tenemos lo que es la parálisis del nervio facial, parálisis del plexo braquial. Vamos a explicar una de cada una. El parálisis del nervio facial es la lesión más frecuente de los nervios periféricos en recién nacidos vivos. La lesión es producida por la comprensión del nervio en la salida del orificio estilomastoideo, ya sea por forceps o por el promontorio sacro materno durante la rotación de la cabeza. También tenemos lo que es la parálisis del plexo braquial, que es producida por la tracción del plexo braquial durante el parto. Aquí tenemos lo que es también la parálisis superior o parálisis de Duchenne. La lesión o trauma se produce entre la C5 y la C6 y es la más frecuente, alcanzando la posición del miembro superior del lado afectado, generalmente unilateral. También tenemos lo que es la parálisis braquial inferior o de Clunke, que es esta lesión se produce en la C7, también en la C8 y la D1, que es menos frecuente, constituyendo alrededor del 2 a 3% de lesiones del plexo. También tenemos lo que es las lesiones diafragmáticas, que se produce por compromiso del nervio frénico. Con mayor frecuencia es unilateral. Cuando es bilateral es gravísima y requiere ventilación mecánica. Suele presentarse también por aplicación de forceps en el parto o también por un parto de presentación podálica. Siguiente diapositiva, compañero. Aquí tenemos las lesiones de los órganos internos. Entre ellas tenemos la rotura del hígado. Como se sabe, el hígado es el órgano intraabdominal más frecuente afectado. La rotura se produce sin o compromiso de la cápsula. Puede manifestarse como ictericia, letargia o anemia en caso de un hematoma subcapsular. Tenemos lo que es también las hemorragias suprarrenal, que suele verse en recién nacidos grandes. El 90% son unilaterales y se manifiesta por la aparición de una masa en la fosa renal. También se presenta anemia, lo que es la hiperbilirubinemia prolongada. Estas suelen aparecer entre los 2 y 3 semanas. También tenemos lo que es las lesiones oculares, las hemorragias subconjuntivales. Se pueden ver en partos normales, aunque más frecuente en los distóxicos y no suele requerir tratamiento. Eso sería toda mi parte. Le doy pase a mi siguiente compañero para que siga explicando el tema. Siguiendo con la exposición, yo le voy a explicar acerca de los mecanismos de lesión de traumas obstétricos. Siguiente. Tenemos lo que son los factores predisponentes. Ahí existe una serie de circunstancias que entrañan un alto riesgo de traumatismo fetal neonatal, a saber sobre la macrosomía, el ceropelviana, las distocias o algunas presentaciones anormales, especialmente podálicas o por parto prolongado o alguna prematuridad. Siguiente.
También tenemos lo que es la mortalidad. El 2% de la mortalidad neonatal se produce en recién nacidos con traumatismos obstétricos severos y el 1.7% según una encuesta nacional de la CEGO. Siguiente. Aquí existen una serie de factores que se han relacionado con la aparición de traumatismos obstétricos. Tenemos los fetales, los maternos y por parto. En los fetales encontramos lo que son la macrosomía, que aquí entraña un alto riesgo de traumatismo obstétrico. Esto hace que sea importante la estimación ecográfica para poder evaluar sobre el peso fetal y el control riguroso del parto en el que se pueda proveer este factor. También los recién nacidos pretérmino, lo que son la macrocefalia, también anomalías fetales, la gemelaridad, y en los maternos tenemos la primiparidad, la talla baja, anomalías pélvicas. En el parto existen lo que son algunas presentaciones anómalas, especialmente la podálica, que aumenta 4 veces el riesgo de sufrir traumatismos obstétricos. También tenemos lo que son las maniobras obstétricas, ¿no? Con la gran versión de la extracción en el momento del parto. El parto instrumental, que deben respetarse sus condiciones de aplicación y realizarse por manos expertas, por un profesional capacitado. Eso estaría indicado en situaciones de riesgo de pérdida del bienestar fetal, prematuridad, primiparidad, la desproporción pélvica fetal o parto prolongado, el expulsivo rápido o prolongado, y otros tenemos como la distosia y la olioguanagnios. Siguiente. En los factores predisponentes, ahí, de acuerdo a los órganos o tejidos afectados, se clasifican en traumatismos cutáneos, traumatismos osteocartilaginosos, traumatismos musculares, traumatismo del sistema nervioso central, los traumatismos del sistema nervioso periférico, traumatismo de los órganos internos y los traumatismos de los genitales externos. Siguiente. Voy a explicarles cada uno de ellos. El primero es los traumatismos cutáneos. Bueno, los traumatismos cutáneos vienen a ser los tejidos blandos, que se refieren, como su nombre lo indica, la piel o el tejido subcutáneo. Ahí tenemos lo que es el eritema y abrasiones, que se producen frecuentemente en partos vistos secundarios o desproporción cefalopélvica o en parto por force. Estas lesiones en la gran mayoría de los casos son de resolución espontánea, en pocos días, y no requieren mucho tratamiento. Se recomienda evitar el riesgo de infecciones secundarias para no poder afectar. Tenemos lo que son las petequias, que ocasionalmente pueden aparecer petequias en la cabeza o en la cara o el cuello o parte superior del tórax e inferior de la espalda. Especialmente en partos difíciles y en presentación podálica se presentan estos casos. Y la equimosis y hematomas pueden aparecer también después de un parto traumático o en presentaciones podálicas, y también cara. La incidencia es mayor en prematuros, especialmente en trabajos de parto rápidos y mal controlados. Siguiente. Los traumatismos osteocartilaginosos. Ahí tenemos el caput
sucedado. Es una lesión muy frecuente que se caracteriza por edema o tumefacción mal delimitada que aparece en la zona de la presentación en los partos encefálicos. También la tumefacción es superficial por sobre el y pues sobre el periotismo y puedes sobrepasar la línea media y la sutura. El cefalohematoma superióstico es una colección superióstica de sangre que aparece en el cráneo. Su incidencia puede ser de 0.4 al 2.5% de los recién nacidos vivos. Esto es producido durante el trabajo de parto o el nacimiento por ruptura de vasos sanguíneos que van desde los huesos hasta la parte que afecta al feto, ¿no? Debido a que el sangramiento es lento, se aprecia mejor entre lo que son las 6 y 24 horas después del parto para poder identificar este traumatismo. También tenemos lo que es el cefalohematoma subaponeurótico. Aquí no se produce cuando en el plano existen entre el periostismo o se puede extender entre la frente y la nuca. Mayormente se asocia a los partos complicados o la aplicación de forceps. El tratamiento es de estas complicaciones, es decir, la transfusión en el caso de anemia o un shock, y hacer un intercambio sanguíneo si es necesario para el tratamiento de la ictericia. También tenemos lo que son las fracturas de la bóveda craneal, que son infrecuentes debido a que los huesos del cráneo son muy pocos mineralizosos al nacer y por lo tanto son más comprensibles. Las más frecuentes son las lineales, que como ya se dijo, solo requieren de observación para poder identificarlas. El diagnóstico de puede ser lo que es una radiografía para poder identificar. La fractura de clavícula es una fractura más frecuente durante el parto, produciéndose en el 1.8 al 2% de los recién nacidos vivos. La mayor parte de ellas son en el tallo verde y en un pequeño porcentaje son completas. Se producen por retención de hombros durante el parto, especialmente en recién nacidos grandes, para la edad gestacional y en partos en parte podálica como extensión de brazos que se realiza. La fractura del húmero al nacimiento después de la clavícula. El húmero es el hueso que más frecuentemente se fractura. Con la aplicación de las indicaciones de cesárea, su incidencia es muy escasa, pero en partos que son vaginales, su incidencia es mayor. El mecanismo más común es la retención de los hombros en presentación vértice o la extensión de los brazos en presentación podálica. La ubicación más frecuente es la diáfisis, que suele ser un tallo verde y más raramente completa en desviaciones de fragmentos. Esta fractura completa se manifiesta clínicamente por más afectado, ausente del reflejo del moro, dolor y crepitación a la palpación. La conformación del diagnóstico es una radiografía. El tratamiento consiste en la reducción e inmovilización del brazo afectado en aducción por 2 a 4 semanas. En la fractura del fémur son menos frecuentes que las anteriores. Ahí esta fractura del fémur es más común en lo que son las extremidades inferiores del recién nacido. Suele ocurrir en el parto en algas con encajamiento de hombros o brazos.
en el que ahí se puede traccionar lo que son las piernas. Clínicamente se manifiesta por deformidad o alguna ausencia de movimiento, también por dolor al poder movilizarlo, esta extremidad que va a ser afectada, ¿no? Las fracturas de columna son afortunadamente excepcionales, ya que cuando ocurren son muy graves, ¿no? Se asocian a una lesión de la médula espinal con edema, hemorragia, desgarro, incluso cesión de esta, siendo no muy pocas causadas la muerte del neonatal. Siguiente. El traumatismo musculares. Aquí viene a ser lo que es un hematoma esternocleidomastoideo. Este hematoma, también llamado torticulosis muscular congénita o fibroma del esternocleidomastoideo. Aparece en partos empodálicos o en aquellos que hay una hiperextensión del cuello, que puede producir desgarros de las fibras musculares o de la fascia con hematoma. Se realiza un examen físico donde ahí se va a poder encontrar un aumento de volumen en lo que es la relación al tercio inferior, indoloro, fácilmente visible, desde alrededor del séptimo día de vida. También vamos a ver lo que es la reabsorción del hematoma, que ahí va a demorar lo que son entre 4 a 6 meses. Sigue mi compañera. Ya, siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre el traumatismo del sistema nervioso central. Estos son fundamentalmente hemorragias intracraneales que pueden aparecer junto con fracturas de cráneo. Constituyen uno de los más graves accidentes que pueden presentarse. De acuerdo al tipo de hemorragia, se puede dividir en lo que es la hemorragia subaracnoidea, que es la más frecuente en el periodo neonatal. En el recién nacido de término es de origen traumático, mientras que en el pretérmino se debe fundamentalmente a lo que es la combinación de hipoxia y trauma. La presentación clínica del recién nacido de término es variable. Generalmente es silente, estando el recién nacido asintomático y constatándose en la presencia de lo que es la hemorragia en la ecografía cerebral. En otros casos, encontrándose el niño bien, aparecen las convulsiones a las 24 o también a las 48 horas después del nacimiento como única manifestación. El niño puede estar muy bien en el periodo intercrítico, siendo la evaluación favorable y sin secuelas. En el diagnóstico se hace por ecografía encefálica o TAC, que permite evaluar lo que es la extensión del sangramiento y la aparición de hidrocefalia poshemorrágica. El tratamiento es sintomático, debiendo controlar las convulsiones y hacer derivaciones en caso de hidrocefalia. También tenemos acá lo que es la hemorragia subdural, que esa se va a ubicar sobre los hemisferios cerebrales o en la fosa posterior. Se va a producir con mayor frecuencia en partos rápidos, en primíparas y en partos difíciles con aplicación de lo que es de forceps alto y en recién nacidos grandes para la edad gestacional. La presentación clínica va a depender de lo que es la cantidad y la localización del sangramiento. En el caso del hematoma, que se ubica sobre los hemisferios, puede ser silente, hacerse clínicamente aparente en los primeros días de vida y no aparecer hasta la sexta semana. Cuando aparece precozmente, se va a caracterizar por signos de hipertensión endocraniana, en presencia de ictericia y de lo que es la anemia. El hematoma de comienzo tardío se va a caracterizar por el aumento del perímetro
cefálico, por vómitos, por la curva ponderal plana, por trastornos en el nivel de conciencia y ocasionalmente también por convulsiones. Tenemos la hemorragia cerebelosa, que esa es muy frecuente también y aparece en prematuros sometidos a parto traumático. El curso clínico se caracteriza por el apnea progresiva y la caída de hematocrito y muerte. En lo que es la hemorragia epidural, esta también es infrecuente. Se va a caracterizar por ser progresiva, por tener un aumento de la presión intracraniana y síntomas focales. El diagnóstico se hace por eco y TAC y el tratamiento quirúrgico. Sigue, por favor. Continuamos. Ya, el traumatismo del sistema nervioso periférico. Acá tenemos lo que es la parálisis del nervio facial. Esta es una lesión más frecuente de los nervios periféricos, teniendo una incidencia de aproximadamente 0.25% de todos los recién nacidos. Generalmente ese es unilateral y se caracteriza clínicamente por imposibilidad o dificultad para cerrar el ojo del lado afectado, junto con la desviación de la comisura bucal hacia el lado contralateral cuando el niño llora. El pronóstico es en general bueno. El tratamiento consiste básicamente en proteger la córnea con gotas oftálmicas. Si no hay mejoría en los 10 días, se debe ahí sospechar de la interrupción de la continuidad anatómica del nervio. En el caso que haya sección completa de parálisis, es irreversible y se debe recurrir a lo que es la neuroplastía. En lo que es el parálisis del plexo braquial, esta es producida por la tracción del plexo braquial durante el parto, lo que causa hemorragia, edema e incluso desgarro de las raíces nerviosas. La gravedad de alteración oscila entre los casos leves por simple compresión hasta los graves en los que existe arrancamiento de las raíces. También está en lo que es la parálisis braquial superior o parálisis de Duchenne. Esta es la lesión o trauma que se produce en la C5 y en la C6 y es la más frecuente y alcanza el 90% de todas las parálisis braquiales. Generalmente unilateral, es caracterizada la posición del miembro superior del lado afectado. El brazo está en aducción y rotación interna, el antebrazo en extensión y pronación y la mano en flexión. Junto con la posición antes descrita, hay falta de movilidad espontánea, ausencia de reflejos y moro asimétrico. Este se trata con inmovilización y posteriormente, después de los 7 días, con ejercicios para así poder prevenir lo que es la atrofia y contracturas. Lo que es la parálisis braquial inferior o de Plunke, la lesión se va a producir en la C7, C8 y D1. Esta es menos frecuente y constituye alrededor del 2 al 3% del total de las lesiones del plexo. Generalmente se va a asociar a parálisis braquial superior. En lo que es la parálisis diafragmática, esta se va a producir por compromiso del nervio frénico con mayor frecuencia y es unilateral. Sigue, por favor. Ya, en los traumatismos de los órganos internos, estos pueden existir en prácticamente todos los órganos intraabdominales. Tenemos lo que es la rotura de hígado, que esta es la víscera intraabdominal más frecuente afectada, pudiendo producirse rotura con o sin compromiso capsular. Su incidencia varía entre el 0.9 a 9.5% en necropsias. Ocurre en recién nacidos grandes, en partos difíciles, especialmente en podálicos recién nacidos asfixiados. Tenemos también lo que es la hematoma subcapsular hepática. En el recién nacido con este hematoma suele estar normal los 2 o 3 primeros días, mientras la sangre se acumula debajo de la cápsula hepática. Puede posteriormente aparecer palidez, taquipnea, taquicardia y hepatomegalia.
con disminución de hematocrito. Tenemos también lo que es la rotura del vaso. Esta va a ser menos frecuente que el hígado y aparece en partos traumáticos en niños con esplenomegalia. Los síntomas son similares a los de la rotura hepática. Tenemos también la hemorragia suprarrenal, que su frecuencia es de 0.94% en los partos vaginales. Suele verse en recién nacidos grandes y el 90% son unilaterales y se manifiesta por la aparición de masa en la fosa renal, anemia, puede acompañarse también de equimosis escrotal. Sigue, por favor. Ya, tenemos acá también lo que son los traumatismos de los genitales externos. En estos partos en nalgas es frecuente observar el hematoma traumático del escroto o también de la vulva, pero esto no va a requerir tratamiento. Va a seguir mi compañero. Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que es las características clínicas, ¿no? Tenemos las siguientes. Tenemos la muerte aparente, lesiones de los planos superficiales, lesiones sobre el esqueleto y lesiones del sistema nervioso periférico y lesiones viscerales. Comenzaremos primeramente con la muerte aparente, que es la más frecuente de todos los cuadros patológicos del recién nacido. Se caracteriza por tres signos: la ausencia, vaguido y de movimientos de las extremidades, la ausencia de movimientos respiratorios, presencia de diversos trastornos del ritmo cardíaco que puede llevar hasta la retención aparente de los latidos. En la sintomatología y formas clínicas ya es clásico describir que el estado de muerte aparente, dos formas principales mal llamadas como son la asfixia azul y la asfixia blanca. El cuadro de forma azul tiene las siguientes características. El niño que acaba de nacer no llora, no respira, pero conserva bastante apreciable los latidos cardíacos. Presenta una coloración cianótica más o menos marcada, pero siempre presente, más apreciable en la cara, en los labios y en las extremidades. La cara oscila sobre el tronco, los ojos están cerrados, las mejillas abolsadas, las orejas frías, la boca cerrada, pero al introducir el índice dentro de ella se aprecia el conservado del reflejo de deglución. Hay reflejo craneal, hay cierto grado de tonicidad muscular y si el tratamiento es eficaz, se ve aparecer una inspiración profunda, brusca, espontánea, a veces entrecortada, y se ve a las inserciones del diafragma dibujar un surco perineumónico. Al cabo de algunos segundos o varios minutos tiene lugar una segunda inspiración, luego una tercera y otra cada vez más próximas hasta que se establece una respiración regular. Durante todo este tiempo ha habido latidos cardíacos perceptibles a la vista y a la palpación, y se podrá sentir que el cordón late en su parte próxima al ombligo. Y finalmente el niño llora y todo el cuadro desaparece. Ahora, en su forma blanca, en la muerte aparente, se ve lo siguiente. Tampoco, como en el cuadro anterior, el niño llora ni respira, pero aquí los latidos cardíacos pueden ser difícilmente apreciables aún a la auscultación. Todo el cuerpo tiene una palidez uniforme, seria, los labios son ligeramente violáceos, el niño está blanco, inerte, sin tonicidad muscular, la cabeza y los miembros cuelgan sin resistencia, los ojos están cerrados, las córneas insensibles, la boca está cerrada, el istmo de las fauces no reacciona
A la introducción del dedo, el cordón está flácido y sin latir, y frecuentemente en la forma blanca la muerte aparente se transforma en real, y su signo es la ausencia absoluta y persistente de todo latido cardíaco. En ocasiones estos niños pueden ser reanimados, siempre con dificultad, llegan a llorar y dan la impresión de que se ha triunfado sobre la muerte, pero nada más engañoso. Estos niños mueren frecuentemente en los primeros días de su vida, o si sobreviven pueden presentar secuelas tardías aún muchos años después de nacidos. En lo segundo tenemos las lesiones de los planos superficiales, que tienen las siguientes características. Primero, marcas de presión y heridas cutáneas. Segundo, induración cutánea perdurables. Y tercero, céfalohematomas. Lo primero, marcas de presión. Las más frecuentes son producidas por el FROSEC y señalan el apoyo de las cucharas, pero en algunos casos se observa en las pelvis estrechas y más en las pelvis aplanadas o asimétricas, que es las generalmente estrechas y están en estas ocasiones reducen el apoyo del polo cefálico sobre relieves óseos del estrecho superior, principalmente promontorio y pubis. Estas lesiones se presentan como bandas o islotes, se sitúan principalmente en el parietal posterior o a lo largo de la sutura sagital, o bien puede acortarse para llegar a la vecindad del ángulo externo del ojo. También se presentan a consecuencia de tactos bruscos, más cuando la presencia está edematosa y sobre todo cuando es de cara. Lo segundo, induraciones cutáneas perdurables. Estas son raras y casi todos los autores las relacionan con el trauma obstétrico, generalmente al tercero o cuarto día y rara vez después del 10º. Aparecen a nivel del mentón, ramas maxilares, antebrazo, tórax, dorso o nalgas. Zonas rojas e hinduras cuyo tamaño va de una hinchazón a una almendrilla. Estas zonas hacen saliendo sobre la piel, son duras, no depresibles, adherentes, son de aparición rápida y toman semanas y un mes para que palidezcan, se borren y desaparezcan sin dejar huella o bien dejando solo una cicatriz deprimida. Tercero, céfalohematoma. Este se presenta durante el parto o en las primeras horas o días que siguen al nacimiento, con una frecuencia variable entre 1 por 150 a 1 por 250. Es un derrame sanguíneo enquistado entre el perósteo y el hueso, en los parietales y más frecuentemente en el derecho. Va a continuar mi compañera. Como punto número 3, que son las lesiones óseas, tenemos lo que son los hundimientos craneales y las fracturas. Dentro de lo que son los hundimientos craneales, estos son conocidos desde hace mucho tiempo. Ya Ambrosio Paré hablaba de que los huesos del cráneo podían abollarse y desabollarse como si fueran botes de estaño o de cobre. Se presentan bajo dos formas principales: surcos en el lado de la cabeza que está en contacto con el promontorio, sobre el borde coronal o sobre la porción escamosa del parietal. Depresiones en casaloteta o infundibuliformes con fondo frecuentemente triangular, situadas más a menudo sobre el parietal y después sobre el frontal. Los lados de la depresión casi nunca son regulares, están formados por triángulos cuyo vértice es común al fondo de la cavidad. Entre lo que son las fracturas tenemos lo que son craneales, que sus síntomas tenemos que son a veces el niño nace muerto o bien en estado de muerte aparente y hay que reanimarlo. Otras veces se nace y llora inmediatamente. Hay signos locales y generales de hundimiento. Localmente se da una depresión en uno de los parietales que puede estar disimulada por hematomas más o menos grandes.
La cabeza está alargada en su diámetro sagital y aplastada en el transverso. Y si el niño no ha nacido muerto, con frecuencia la respiración se debilita y cesa y se presentan lo que son las convulsiones y la muerte súbita. En lo que son las fracturas de los miembros, tenemos dentro de esto lo que es la fractura de la clavícula, que como síntomas está que en ocasiones es necesario un examen atento para descubrir la crepitación o desviaciones, y esto se debe a que en los recién nacidos el periósteo se despega con facilidad y forma un manguito que impide lo que es el desplazamiento. Puede observarse cierto grado de impotencia funcional y un grado ligero de rotación interna en el miembro atacado. Unos días más tarde aparece lo que es la unión del tercio con el externo de la clavícula, el callo blando de la fractura, lo que orienta más al diagnóstico que desde luego se aclara mediante lo que es una radiología. En las fracturas del húmero, como síntomas tenemos en los desprendimientos epifisiarios, se caracterizan por una rotación interna acentuada del brazo acompañada de la hiperpronación del antebrazo y puede ser confundidas con luxaciones. Las fracturas del diáfisis no ofrecen dificultad al diagnóstico, hay un desplazamiento, movilidad anormal, crepitación, ligero acortamiento, dolor espontáneo al tacto, etc. Y en fractura del fémur, tenemos como síntomas, es que si la fractura ha sido subperióstica, es frecuente que solamente se aprecie cuando aparezca el callo y el periósteo fue interesado, hay considerablemente desplazamiento y angulación de los fragmentos y hay movilidad anormal y crepitación. En el punto 4, que son lesiones del sistema nervioso periférico, tenemos dos puntos, que es parálisis facial y parálisis por lesiones del plexo braquial. En la parálisis facial, esta en la mayoría de los casos es consecutiva a una aplicación de fórceps. En otros es el paso de la cabeza a través de la pelvis estrecha. La causa principal es la compresión del octavo par a su salida del agujero estilomastoideo. Como síntomas, el tipo de parálisis facial completa es el más común. El niño presenta lo que es desviación de la boca hacia el lado sano, más apreciable cuando llora, el ojo permanece constantemente abierto en mayor o menor grado, y esto es más apreciable cuando el niño duerme. El parpadeo es muy dificultado, hay epífora y lesiones corneales. En cambio, la lengua y el velo del paladar funcionan normalmente y por lo tanto la succión y deglución son fáciles. Y en parálisis por lesiones del plexo braquial, estas son raras. Halley señala 3 casos sobre 6.000 partos, casi todos son del tipo Duchenne, es decir, radiculares superiores. Las parálisis totales del plexo son mucho más raras y con frecuencia se acompañan de trastornos oculopupilares por lesión del primer nervio dorsal y del ramo comunicante que une este nervio al gran simpático. Como síntomas, cuando la parálisis es completa, se ve todo un miembro superior inerte por la suspensión funcional de todos los músculos a la vez. Esta fase pronto se localizándose la parálisis a los músculos del muñón del hombro. Los trastornos oculares consisten en ellosis y disminuciones de la abertura palpebral del lado enfermo y también retroceden rápidamente. En el punto 5, con lesiones viscerales, tenemos 3. Rupturas viscerales, separación del eje bulboespinal y hemorragia intracraneal. En las rupturas viscerales, estas casi siempre se producen durante el curso de una extracción pélvica, en el momento en el que el tronco ha salido, cuando el partero siente una verdadera ansia de extraer al niño, bajo el miedo a las compresiones del cordón o la detención de la cabeza al último momento. En estas condiciones, con frecuencia se comete el error de tomar al niño del tronco y los dedos del partero hacen presión sobre el abdomen del infante. En la separación del eje bulboespinal, esta es una lesión mencionada por Menger, que reconoce por causa las tracciones ejercidas sobre los hombros de la extracción de la cabeza última, o sobre la cabeza cuando los hombros están detenidos. En estas ocasiones puede notarse que en un momento dado se produce un chasquido característico que denota vencimiento de la resistencia de las articulaciones occipito-atroideas o atroido-exoideas, quedando en esa forma el eje bulboespinal expuesto a tracciones a elongaciones que producen ruptura de neurosis, cilindroejes o bien hemorragias intersticiales con ataque a centros nerviosos. La manifestación clínica de este estado es la muerte aparente o verdadera. Y por último, la hemorragia intracraneal
Intracraneal es uno de los más frecuentes y seguramente el más importante de los traumatismos del recién nacido, entre las causas de mortalidad, responsable del 20 al 50% de los casos según estadística, y puede considerarse más de un recién nacido por 100 que morirá de una hemorragia intracraneal. Como síntomas tenemos que son toda una gama que va desde crisis convulsiva fugaz hasta la muerte inmediata. Primero, tiene síntomas de comprensión cerebral, que está el síncope blanco del recién nacido, exceso de cianosis y trastorno de vegetación térmica, signos de irritación cerebral, que es una crisis convulsiva, y síntomas de segundo plano. Gracias.